Margarita Rosa de Francisco, una vez más, sale a hablar de temas políticos, y es que esta señora se ha convertido en una activista política muy importante en nuestro país. Ella sale a dar su opinión cada vez que lo necesita, cada vez que es necesario, cada vez que se presenta un acto importante, ya sea como detractora, en muchos casos, obviamente, del uribismo, o para apoyar, como en este caso, al senador Gustavo Petro. Y para eso tenemos este artículo que estamos viendo en pantalla que se titula No es un superhéroe, pero sí una persona que tiene pensado un país para vivir. Esto es lo que dice Margarita Rosa sobre el senador Gustavo Petro y vamos a ver un poco del contexto de la noticia. Así lo afirmó la presentadora y actriz por medio de Twitter. Allí expresó su admiración por el líder opositor, quien, además de sus correrías por las regiones, se encuentra promocionando su autobiografía Una vida, muchas vidas. Y es que el senador Gustavo Petro hace un par de días hizo el lanzamiento oficial de su libro autobiográfico, en el que cuenta muchas cosas que las personas quieren leer y que es realmente interesante para conocer más a fondo lo que hay detrás del senador Gustavo Petro. Fue justamente ese libro el que inspiró a Francisco para referirse a la incidencia política y social del líder de la Colombia humana. La actriz dijo que Petro no es un superhéroe ni salvador de Colombia, pero sí una persona que tiene pensado un país en el que se pueda vivir. Aquí él desde el principio. Y aquí vemos el tuit que hizo la señorita Margarita Rosa, donde publica incluso la portada del libro de Petro, que se llama, le repito una vez más, Una vida, muchas vidas. No es la primera vez que Margarita Rosa expresa su admiración por el líder del pacto histórico, a quien reconoce como el candidato que representa a los sectores más vulnerables de la población. De hecho, en este canal ya hemos hecho varios videos acerca de Margarita Rosa de Francisco, donde ha demostrado en varias ocasiones su apoyo al senador Petro, pero que también le ha dado de manera muy fuerte al uribismo. De hecho, esto también es un golpe fuerte al uribismo, ya que una persona que mueve tantas personas, o que mueve tanto público, para no redundar, que se ponga a hablar de estos temas y muestre su admiración por el senador Gustavo Petro, ya está por debajeando a toda la derecha colombiana. Varias personas afines a la colectividad petrista han postulado a De Francisco como cabeza de lista del pacto histórico. Martín de Francisco, su hermano, también ha dejado claro en múltiples ocasiones que su voto será para Gustavo Petro, pues ve en el exalcalde de Bogotá una verdadera posibilidad de cambio. Sobre el libro de Petro ya hay algunos adelantos. De hecho, el senador Gustavo Petro ha dado una entrevista muy completa en la cual habla de su libro, que me parece muy interesante que todos ustedes vean. Así que vamos a ver ese video. No, en realidad es coincidencia porque se venía preparando. Los libros no se sabe siempre, nunca cuándo terminan. Estoy preparando uno desde hace años y cada vez veo más lejana la terminación, porque es un libro teórico de economía alrededor del tema cambio climático. Este fue más fácil, es un libro en el que hablo, no escribo. Tuvo varias sesiones, seguramente piezas importantes se quedaron por ahí, o no las hablé, quizás por olvidos, ¿no? Como suele suceder, no era un libro a profundidad. Lo que sí quería era ligar un poco el desarrollo de mi vida con el desarrollo de mi pensamiento político. Y que la gente tuviera la oportunidad, pues, en medio de tanta campaña de fake news, pues por lo menos un sitio donde investigar sobre mi vida, y preguntarse por qué pienso así, por qué hago esto, por qué hago aquello. Pues traté de ir por dos carriles, yo lo dije así expresamente a quienes fueron grabando y construyendo, pues, los párrafos de este libro. Quería que fuera de dos carriles, un carril, la existencia misma, biográfica, y el otro carril, el pensamiento político. Digamos, es un filamento de existencia que ha determinado hoy por hoy que sea un candidato fuerte a la presidencia de la República. Y creo que la gente debe, pues, aprender en lo posible por qué y para qué.
Y eso se aprende del pasado, no del futuro, se aprende del pasado, no del discurso presente, porque cualquier dirigente político lo puede hacer, sino de una biografía. Si el discurso no es coherente con la biografía, estás ante una mentira. Y aquí hay una biografía y un discurso. El primer abanico, digamos, de opciones que existían, el primero grande era no hacer nada o hacer algo. Esa es la primera decisión. La mayoría de los jóvenes de mi generación pues no hicieron nada. Por ahí encuentro muchos compañeros de mi colegio, por ejemplo, vidas, digamos, normales, comunes, con todos los problemas. Muchos ya han muerto, ¿no? Algunos se suicidó, recuerdo. Briceño, de apellido Briceño era él, un odontólogo. Pero en general, una parte de esa juventud en todo el país decidió tomar la decisión de hacer algo en un país pues muy diferente al de hoy. Yo diría un poco más simple, ¿no? Mucho más rural. Bogotá es una ciudad mucho más pequeña, muy parroquial. No, digamos, todo este tema de las redes, de la apertura al mundo era muy estrecha para todos los colombianos, que veíamos el mundo en blanco y negro por televisión. La segunda gran decisión es, dentro de hacer algo, que la mayoría optábamos por la izquierda. Realmente no había una juventud de derechas que tuviera algún peso, ¿verdad? La decisión política juvenil de aquella época era básicamente las izquierdas. En esa, una segunda gran decisión, pacífica o armada. Y la realidad del mundo de aquel entonces, cuando estaba avanzando la revolución sandinista, cuando se había acabado de ganar la guerra de Vietnam, cuando estaba el mayo del 68 ahí cerca, cuando el golpe militar contra Allende, que había sido una apuesta pacífica de cambio en América Latina, y que lo habíamos vivido nosotros de alguna manera en el tema de la ANAPO, en el fraude electoral contra la ANAPO, pues hizo que la decisión fuese la armada. Una armada un poco ingenua realmente, porque nunca preveímos lo que podía pasar. No, yo no pienso que fuera inevitable, nada es inevitable. En la historia los caminos son diversos, son mucho más complejos que una decisión de dos. Para muchos pensadores, incluso muy importantes, como Estanislao Zuleta, que ahora un candidato presidencial trata de bañar de liberal, pero que fue muy afín al M-19 en su pensamiento, que era plantear el proyecto democrático. Estanislao Zuleta nunca escogió el camino de las armas, escogió el camino de los libros, y al final confluyó, digamos, en una clase con quienes habían escogido el camino de las armas en ese entonces. Lo que es cierto y válido en la historia, porque, digamos, la historia no puede ser manejada como una especie de bola con supuestos, bueno, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido, etcétera? Pues no, fue la historia, es la historia. La pregunta que uno tiene que hacerse es si el M-19 fue importante para la historia de Colombia, si tuvo algún valor específico, digamos, un peso, si cambió en algo la historia del país. Y yo creo que la respuesta es afirmativa. A pesar de todos esos años de lucha, de la historia misma de la lucha armada del M-19, que tuvo intermitencias, porque también fue un movimiento legal varias veces. De hecho, sus fundadores, muchos fueron parlamentarios, habían escogido el camino legal en la ANAPO, y es el fraude de la ANAPO contra la ANAPO lo que los lleva al camino de las armas, como Carlos Toledo Plata, por ejemplo. Pero al final, si uno quisiera hacer un balance,
pues los procesos armados del M-19 y sus procesos de negociación para desarmarse, pues llevaron a la Constitución. Es el M-19 el que deroga la Constitución de 1886. Y yo me pongo a pensar ese siglo de Constitución del 86, autoritaria, monacal, digamos, profundamente anacrónica. Ese siglo en que Colombia se dirigió por esa Constitución, vio muchos procesos políticos, legales, ilegales, esperanzados, como el de Gaitán, que termina en el drama. Digamos, es un siglo que si uno lo recorre, es el de una inmensa frustración de fuerzas progresistas, la mayoría liberales, por cambiar la Constitución del 86. Quizás el mejor esfuerzo lo hizo López Pumarejo con la reforma del 36. Pero fue un intento que fracasó una y otra vez y lo hicieron fracasar en sangre. La violencia de mediados del siglo XX que vivieron nuestros padres. Y el que termina derogando la Constitución del 86 se llama el M-19. Y generador, pues, con otras fuerzas políticas de lo que hoy es la Constitución del 91, que aunque no se aplique en buena parte, sigue siendo una gran bandera democrática. Pero yo creo que en el fondo hay dos sociedades en lucha, en pugna aún hoy, que es la sociedad de la Constitución del 86 y la sociedad de la Constitución del 91. En cierta forma yo termino representando la última, pero el uribismo es la primera y tiene tanta fuerza como que ha gobernado durante todo el siglo XXI, como que fue realmente capaz de congelar la decisión política del M-19 de derogar la Constitución del 86 y aplicar un proyecto democrático en Colombia. Lo hizo. El Palacio de Justicia quizás tiene uno anterior que lo explica. Es decir, el Palacio de Justicia es el hecho, pero hay una causa. Y es que la decisión que toman los que estuvieron al frente del M-19 en esa época, alrededor de una acción militar de ese estilo, es porque consideran que se ha traicionado un proceso de paz, que estaba aún vigente, con Belisario Betancur, el del 84. Y efectivamente pues se había traicionado, no era una mala interpretación, había toda una conspiración contra la posibilidad de hacer la paz, que hoy vivimos de nuevo, no pasa, eso fue hace 37 años ya. Y fíjese que se repite las mismas variables, digamos, de unas fuerzas en contra de la posibilidad de hacer la paz, aún hoy. Pues eso se vivió con mucha intensidad en esa época y el M-19 cometió el error de devolverse a la guerra, es decir, de dejar de insistir en la paz y de superar las trampas que había contra eso. Ahí dejó de confluir con la sociedad colombiana, que sí la quería. De ese análisis, ¿qué podríamos extraer? La existencia de poderosas fuerzas reales dentro de la sociedad que no quieren la paz. Eso creo que es una realidad que arrojó esos momentos, que termina matando a la Corte Suprema de Justicia, porque el examen forense lo que indica es que quien asesina a los magistrados es la fuerza del Estado, no es la guerrilla. Y un segundo, digamos, hecho que refleja esto es la inmadurez que para el momento tenían las fuerzas que querían cambiar a Colombia. La inmadurez es un grave problema, porque si el M-19 hubiera llegado a gobernar en el 84, pongamos esa fecha, no estoy muy seguro que hubiera sido un buen gobierno.
digamos, no solo, no porque había una juventud, no porque éramos jóvenes, porque yo creo que la juventud, pues éramos los jóvenes del momento, pero no por nuestra corta edad teníamos que ser inmaduros. Cuando entras ya a unas definiciones de ese tamaño en la política del país, la paz, la guerra, la posibilidad democrática, etcétera, tienes la obligación de ser maduro. Maduro no, tienes la obligación de madurar, así uno sea joven, o de confluir, digamos, con una especie de sabiduría nacional, de las entrañas mismas del país, que te ayude a gobernar. Y ahí el M-19 mostró una inmadurez profunda, porque se dejó meter en la trampa. En Colombia esa práctica tiene una historia anterior, hay casos de los años 60, etcétera, muy con raíces económicas. Pero en lo que podríamos llamar las fuerzas revolucionarias, esa práctica realmente comenzó, no sé si comenzó, pero sí tuvo una expresión en el Cono Sur, los Tupamaros. Era retención política, no era retención económica. Hay unos casos famosos, un embajador de los Estados Unidos, por ejemplo. Y los Tupamaros ayudaron a fundar el M-19. 4 Tupamaros. Esa historia está un poco refundida. Yo alcancé a escuchar uno en alguna reunión. Los Tupamaros le enseñaron al M-19, o sea, como eran fundadores del M-19, junto a los anapistas y junto a la gente que venía a la FARC, como Bateman y Pizarro. Entonces, esa tecnología de lucha urbana que ellos tenían, que les fracasó, la introdujeron también al M-19. La escuela de los Tupamaros era esa, de la retención política, o de una retención económica que no, de un gran empresario multinacional, etcétera, que no hiciera de esa práctica una práctica generalizada, porque es una práctica de destrucción de derechos humanos. Ellos hicieron eso y el M-19 repitió un poco el libreto con retenciones políticas. Hay los casos que son muy conocidos. En general, esos casos siempre terminaron con la liberación de las personas. La generalización de la práctica siempre lo concibió el M-19 como un error. Cuando, digamos, ya empezaban que el ganadero de aquí, que el señor de la tienda de allá, no, eso no, porque incluso eso, que sí fue una práctica generalizada en el resto de la guerrilla, fue prohibida en el M-19. Y creo que con razón, porque es eso lo que llevó a la paramilitarización del país. Personas que realmente no tenían ningún peso específico en la crisis nacional, en la responsabilidad política o económica de la crisis del país, de la exclusión, sino que eran un tendero de barrio, eran un pequeño ganadero, por ahí un arrocero, eran secuestrados por la guerrilla y automáticamente una parte de la sociedad iba buscando la defensa contra la guerrilla. Eso es exactamente lo que pasa en el Magdalena Medio. Y es la base social del paramilitarismo. Nos pasó, y lo dijimos, no solamente nos pasó por la cabeza. Hay una reunión ahí al otro día, no recuerdo bien, en una pequeña sede que era aquí en Bogotá, que era como nuestro espacio estábamos en proceso de desmovilización. Entonces la gente vivía casi toda junta en casas, tratando de vivir una otra.
Entonces nos reunimos ahí, yo recuerdo, y hablamos de volver a Santo Domingo, incluso no del regreso propiamente a la guerra, sino por lo menos a la fase inicial del proceso de paz, que era Santo Domingo. Entonces la idea de volver a Santo Domingo, claro, sin armas porque los habíamos derretido, pero ese no es tanto el problema. En Colombia hacer una guerrilla es muy fácil, casi que silvestre, se da por la cultura agraria rural, lo permite. Entonces, digamos, la idea de volver sí estuvo. Ahí el papel de Antonio Navarro es clave, porque él es el que toma la decisión, primero de enfrentarnos a nosotros, decir calma, calma, o sea, lo que no se tuvo en el 84. Y él dice, no, pues con todo el dolor que había, todavía no habíamos enterrado a Pizarro, estaba el féretro. Él es el que nos detiene, examina la situación, digamos, un poco con sangre fría, porque él siempre ha tenido sangre fría, muy alemana, le digo yo, y toma la decisión de persistir. Claro, él es el que va a quedar al frente de todo el esfuerzo, pero es su decisión, persistir, y nos convence un poco a regañadientes, porque nosotros ya no, pues la muerte de Pizarro era un golpe muy duro, era el candidato presidencial. Y bueno, pues sigue la historia, él es el que toma la decisión de no volver. Los que se fueron al uribismo son 3, 4, es una minoría inmensa, digamos, dentro del M-19. Nunca vi comandantes que se volvieran paramilitares, que sí lo observé en el caso de la FARC y del EPL muchísimo, como un salto ideológico total. En el M-19 no. La destrucción del proyecto no organizativo, no del proyecto político, porque está vigente en la Constitución, ahí quedó. Y en cierta forma yo lo he puesto como bandera programática en la discusión de Colombia. Es porque era, yo creo que ya inviable, digamos, el M-19 es un proyecto democrático que culmina con la Constitución del 91, que la hace. Lo que viene es un mundo neoliberal. La misma Colombia utiliza los artículos transitorios de la Constitución que puso César Gaviria y se va por allí al mismo tiempo que se desbarata los movimientos obreros y los estados soviéticos. Todo eso, digamos, causa un ambiente de final de la idea de transformación. Final transitorio, pero para muchos era el final, digamos. Y entonces la cooptación era inminente, porque no había una narrativa alternativa. El M-19 no la construyó. Su narrativa termina en la Constitución del 91. Luego, proseguir un movimiento político exitoso de ahí para adelante era, en mi opinión, un imposible. Yo pienso que, primero, llego al Congreso sin Uribe, ¿no? Ahí no está. Él llega al país, realmente al país, es en el 2003. Yo lo conocí siendo parlamentario. Era, pues, joven, una figura, siempre me pareció un yuppie neoliberal paisa. Esa fue la imagen que me dio. Claro, pues, vestido de paño. Yo no le conocía su vida de gran terrateniente, y mucho menos su historia ligada a ese hecho de que él no era un yuppie neoliberal, era un terrateniente. Como todos esos casos de grandes terratenientes, pues con historia atrás, oscura. Él era el gran amigo de César Gaviria, era el ponente preferido de César Gaviria en todos los proyectos
de ley que se volvieron leyes del neoliberalismo. La salud, las pensiones, el contrato laboral, los servicios públicos privatizados, todo ese mundo que cogió fuerza en los 90, gobernó el país hasta la fecha. Ese sistema de ideas era el sistema de ideas de Uribe. No es un uribismo, Uribe es un neoliberal. Y ahí hay un error, digamos, un error que nos puede costar muchísimo en términos de historia en el país, y es que hemos agrandado tanto la palabra Uribe y uribismo que no nos hemos dado cuenta, se ha invisibilizado, es que Uribe es un neoliberal, igual que César Gaviria, igual que Santos, aunque Santos siempre hablaba de pragmatismo, pero el pragmatismo en estos tiempos se llama neoliberalismo. Nosotros votamos en contra de la Ley 100. Yo voté en contra. Éramos minoría y fue como las últimas decisiones políticas del M-19, siendo parlamentarios. Y ahí me quemé después en esas elecciones como casi todo el M-19. Ahí terminó el proyecto. La personería jurídica ahora es la del Partido Verde. Y me fui a beber de ideas, esa fue toda mi intención del mundo, a ver qué pasaba. Si ese final de un proyecto transformador era así. Y poco a poco en otros pueblos del mundo y en otros libros y tesis, fui encontrando un camino de transformación, básicamente ligado al tema ambiental, a una visión diferente del desarrollo, que fue lo que estudié en Lovaina. Y el M-19, pues sí, terminó allí. Cuando volví, tampoco estaba Uribe y volvimos a ganar, pues relativamente, con Navarro, y volví al Congreso. Y me especialicé un poco en el tema económico, que era como mi idea. Empezaron a crecer los progresismos latinoamericanos, yo vi ahí como un revivir, con todos sus problemas balbuciantes, no había ¿Qué es la transformación en América Latina? Se estaban ganando elecciones, pero no era que hubiera un gran cambio. Digamos, la idea central de estos progresismos que desde el 98 empezaron a ganar, uno tras otro en América, era distribuir la riqueza. Una riqueza nacida de materias primas fósiles. Un camino insostenible, en mi opinión. Les ayudó porque hubo un boom de precios altos y hubo una reducción de la pobreza y un crecimiento del movimiento popular latinoamericano, pero eso era insostenible. Y en Colombia, digamos, esa ola es la alcaldía de Bogotá, que la ganamos ya el mismo año en que ganó Uribe, un año después que ganó Uribe. Ahí derrotamos el referendo de Uribe. Derrotamos a Uribe y ganamos la alcaldía de Bogotá y empezó, digamos, esta historia actual. La alcaldía nos impulsó. La posibilidad de mostrarle a una parte del país con mucha dificultad que era un proyecto diferente al que siempre habían visto en los gobiernos. Eso nos ayudó muchísimo. Es más, yo diría que no tendría la fuerza que hoy tengo si no es por eso. El acto arbitrario de tratar de sacarme de la alcaldía, por ejemplo. Uribe nos ha ayudado ¿de qué manera? En su propia degradación política. En él mismo, al intentar dar una respuesta que la sociedad le aplaudió, de seguridad muy basada en muertos, pero era lo que quería la sociedad de ese momento. Se olvidó de la Constitución del 91. Allí fue derrotada la Constitución del 91, espero que transitoriamente. La mayoría nacional giró hacia una visión autocrática del Estado, es decir, hacia la Constitución del 86, que explícitamente en un discurso lo
Londoño Hoyos, que es la persona más brillante del uribismo, más brillante y más arrinconada del uribismo. Es propiamente el pensador fascista. José Obdulio Gaviria no le llega ni a los talones intelectualmente a Fernando Londoño Hoyos. Y él lo explicita, digamos, es la Constitución del 80. Refundar la patria, la consigna paramilitar es la Constitución del 86, no es la del 91. Y bueno, esa propuesta de Uribe hoy ha fracasado ante la sociedad colombiana. Es ese fracaso lo que nos ayuda, porque nosotros tenemos otra propuesta. Yo lo he dicho públicamente varias veces, yo reconozco que Uribe es un representante genuino de una parte de la sociedad colombiana. Si lo miro en términos de intereses económicos, que es como hay que mirar la política, socioeconómicos, Uribe es el representante de los terratenientes de Colombia. Logró un bloque más allá de los terratenientes, una especie de alianza con los banqueros, pero los banqueros cambian de representante cuando se les dé la gana, no tienen sino que girar un cheque. Los industriales del país, que siempre me pareció una contradicción, porque teóricamente el mundo industrial no puede ir con el mundo terrateniente, porque se están suicidando, pero así fue en Colombia. Y eso con una base popular. Toda la población clase media y barrial, el único competidor político que tengo yo en los barrios populares es el uribismo. Es decir, yo no puedo desconocer que el uribismo tiene arraigo popular. Y todo eso, digamos, es parte de la sociedad colombiana. Una parte que yo creo que hay que superar. No quedarse ahí, por eso yo no hago parte del proyecto uribista. A mí me parece que Colombia debe democratizar la tierra. Esa es la base. Por no hacerlo, ni nos hemos industrializado, excluyendo buena parte de la población de beneficios económicos, y por otra parte hemos caído en una violencia perpetua, porque ahí es donde está el origen de la violencia en Colombia. La desigualdad en la posesión de la tierra, que es aberrante, es profundamente irracional. Hace que millones de hectáreas fértiles no se usen productivamente. Y eso se llama empobrecer el país, desde muchas perspectivas. Eso impide la industrialización. Y también provoca la violencia, porque hay un mundo rural que quisiera producir en esas tierras, pero se expresa con una enorme cantidad de fuerzas armadas violentas de diferentes signos, incluso el camino del narcotráfico. Bueno, ese mundo podría ser derrotable militarmente, pero si nosotros estamos en una perspectiva de paz, debe ser pactable, una salida para ese mundo, que no se dirima en términos de sangre y cárcel, y permita que el otro mundo, que es el que queremos desarrollar, el industrial, el productivo, el democrático, pueda ser en la historia de Colombia. Eso es un pacto. Es un pacto en donde no puede haber perdedores, donde tiene que construirse otro tipo de caminos que lo permitan. En Lovaina estudié mucho el tema japonés, porque se parece en parte a lo que hubo en Japón, que era un mundo feudal, parecido al europeo, y logran industrializarse sin guerra, sin lucha interna, armada. El episodio del último samurái lo refleja muy bien. Bueno, pues yo lo estudié teóricamente, digamos, la dinastía Meiji y eso, y sí hay un camino pacífico posible. El camino japonés fue volver
a los señores feudales, dueños de ejércitos de samuráis, rentistas del Estado. Ese fue el camino. Y liberar la tierra para volverla productiva en un país que necesitaba mucha tierra, porque tenían mucha gente y el país no es que sea de tierras fértiles. Entonces tenían que usar al máximo la poca tierra fértil para sustentar la industrialización y la modernización del Japón. Bueno, eso también lo ves en Corea del Sur, eso también lo ves en Taiwán, y entonces hay una ligazón estrecha, porque más atrás en la historia lo puedes ver en Europa o en Estados Unidos, entre democratizar la tierra e industrializar. Y si lo queremos pacífico en Colombia, Uribe puede jugar un papel, pero hay que derrotarlo, porque si no se derrota, entonces los terratenientes son los dueños del poder y no lo van a permitir. Nosotros debemos ayudar a que el proceso venezolano no termine en violencia, porque sería desastroso para Colombia. Porque Venezuela tiene muchísima más riqueza descubierta en términos de yacimientos de diversos minerales. Es una economía extractivista, eso es lo que no queremos que sea Colombia. Pero esta es 100% extractivista. Y si se descompone ese Estado violentamente, invasiones, cosas de ese estilo, como las que hemos visto en Afganistán o en Irak, lo que habría es un surgimiento de muchísimas fuerzas de carácter armado, seguramente muchas ya listas en Colombia, que las tenemos, para apropiarse de esas riquezas y podrían sostenerse militarmente por décadas, como en África, como en Siria. Eso entraría a Colombia inmediatamente. Digamos, sería una desestructuración del Estado en todo lo que era el territorio de la antigua Gran Colombia. Y yo creo que eso no debemos permitirlo. A nosotros nos conviene una solución pacífica y democrática en Venezuela. Y por eso, si gobierno, pues voy a ayudar a que eso se dé sin tomarme la atribución de querer imponer la solución. Porque los problemas de Venezuela los resuelven los y las venezolanas. Todo, digamos, es que las lecciones de la humanidad muestran que los países de regímenes diferentes deben tener relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas son de buena vecindad entre pueblos, independientemente de quienes los gobiernen. Eso hace que crezca la posibilidad de la paz, mientras lo otro conduce a la guerra. Europa nos enseñó eso con 50 millones de muertos. Y hoy los que se mataron entre sí comercian y saben el valor de esas relaciones, digamos, para evitar que la historia se repita. 50 millones de muertos en la sociedad europea. Y ellos, a pesar de todas esas divergencias históricas de milenios de guerras entre ellos, hoy nos pueden mostrar cómo ganan a partir de articularse, de ser buenos vecinos, punto. El mejor socio comercial de Francia es Alemania y viceversa. El comercio internacional es antes que nada un comercio entre vecinos. Lo demuestra Estados Unidos y Canadá, o Estados Unidos y México. ¿Por qué nosotros vamos a romper con esa tradición si es la posibilidad de industrialización de Colombia? Ahora, yo no sé quién gobernará Venezuela en agosto del año entrante. Cualquiera que sea, si es Guaidó o alguien como Guaidó, si es Maduro o alguien como Maduro u otra alternativa que se construya en ese país, habrá buena vecindad. Bueno, si volvemos a la historia con la que comenzó la entrevista, que es el proceso de paz entre el M-19 y el Estado, hace ya casi 40 años que venimos, si tomamos en cuenta el del 84.
con Belisario, que es el primero de la época contemporánea, y que lo propone es el M-19. Es ahí su importancia histórica. Pero son 40 años en donde, con numerosas siglas, comenzando por la del M-19, puedes tener una lección. Los procesos de paz entre grupos armados, incluido el del Estado, no han traído la paz. Más bien otros círculos de violencia, etc. Una especie del eterno retorno de Nietzsche, pero que en el caso colombiano es violencia. Y lo estás viendo ahora, 40 años después, con las FARC. Y es porque creo que hemos confundido qué es la paz. O sea, también, como en el caso de uribismo y neoliberalismo, aquí hemos vuelto la paz, la idea de la paz, un problema de acuerdos casi que técnicos entre militares, sean del Estado o no sean del Estado. Y la idea un poco de Weizmann, que yo trato de recuperar, que es la misma de Álvaro Gómez Hurtado, fíjese eso, yo le llamé en el lanzamiento de Piedad Córdoba al Senado un beso histórico, porque son dos mundos completamente diferentes, ¿cierto? El de Álvaro Gómez, con toda su historia, la de su padre, etcétera, la violencia a mediados del siglo XX, y este que es un hijo, Weizmann, de la violencia a mediados del siglo XX, desde la otra esquina, desde el barrio popular, desde la montaña, desde la selva, desde la insurgencia, llegan a la misma propuesta, a la misma sin conocerse personalmente. El acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez y el diálogo nacional de Jaime Weizmann. Y entonces ahí hay una idea de paz diferente. Porque no es el acuerdo técnico entre militares, entre guerreros, para ponerle ese nombre que sería más apropiado, sino que es el acuerdo de la sociedad para poder convivir en paz. Eso significa reformas. Mientras el acuerdo entre los guerreros te habla de qué va a pasar con las curules, de si la cárcel, de si no la cárcel, de si amnistía, etcétera, de si quién coge las armas, de si se entregan al Estado o se dejan, todo ese tema que ha estado en esos acuerdos. El tema de la paz en realidad es un gran acuerdo social sobre reformas que tienen que ver con la gente. Y yo creo que aquí se vio el divorcio entre ambas cosas. Aunque el acuerdo de paz FARC tiene unos temas de anclaje social que no han sido muy difuminados, el primero de todos, la reforma agraria, que no va ni un milímetro de ¿cómo se dice?, de aplicado, ni un milímetro. Lo cierto es que es un acuerdo técnico de guerreros. Y los problemas de la gente van por otro lado. Y entonces hay un divorcio, por eso el uribismo ganó el plebiscito. Hay un divorcio. Pero aún así, el primer tema era de tierras. Sí, por eso te dije que el primer tema es el único que permite un anclaje, pero ni siquiera la gente lo conoce como ese debería ser el único tema importante del acuerdo. Hace falta el verdadero acuerdo de paz. Y por eso recaemos cada instante en la violencia. El verdadero acuerdo de paz no es entre guerreros, es entre la sociedad. Bien, ahí tienen ustedes ese fragmento de la entrevista que le hicieron al senador Gustavo Petro, donde habla de su autobiografía, que me parecía muy importante que todos ustedes pudieran ver. Así que si les gusta este tipo de videos, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones para que esto les avise cada vez que subimos un video, les envíe la notificación a su teléfono celular y que no se pierdan absolutamente nada de todas las noticias políticas de este país. Pero lo más importante de todo es que abra los ojos y no dejes cegarte a la verdad.